Gloria a Dios. Qué alegría es para mí estar todos los fines de semana, sábado y domingo, con ustedes en este programa a través de la Biblia. Estamos aquí siempre a las 3:30 el sábado y el domingo a las 2:30. Así que para mí es más que un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. No se olvide, Jesucristo pronto viene. Estamos viviendo en los últimos momentos, esto va para peor bíblicamente, así que es de buscar a Dios. Busque una iglesia evangélica, una iglesia donde realmente se busque a Dios, donde se hable de la palabra del Señor y que el Señor pronto viene, donde se hagan vigilias, donde se ayune todavía, donde se hagan cultos, no solamente el domingo, sino que hayan cultos ahí donde se esté buscando al Señor. Esa es mi invitación que yo le hago. Y bien, como usted ve en pantalla, ¿verdad? Durante el programa, ahí están los horarios, está la dirección de la iglesia, y va a ser bienvenido a gozarse con nosotros en cada culto. Bendito el Señor. Estamos aquí en el canal, ¿verdad? Nación TV, que es de gran bendición para millones de personas, y estamos también en el YouTube. Puede suscribirse en el YouTube, búsquenos con el canal es Pastor Manuel Siria, y ahí va a ver usted, y puede suscribirse, y eso será de bendición para nosotros. Así que lo invitamos a que pueda usted también disfrutar de lo que el Señor nos da para poder compartir con los hermanos, con los amigos. Y así que ayúdenos a suscribirse y será de mucha bendición. Y gócese con esta enseñanza que el Señor nos ha concedido. Así es que estamos ahí siempre sábado y domingo, y en el YouTube. Gócese, edifíquese, que el Señor le bendiga. Gloria a Dios. Vamos a entrar aquí con esta otra carta que el Señor le escribe aquí en Apocalipsis capítulo 3 a la iglesia de Sardis. Sea bendito el Señor para siempre. Sardis significa lo que escapan. Entonces el Señor aquí en el capítulo 3, verso 1 en adelante, les escribe esta cartita a Sardis, y el Señor se manifiesta a esta iglesia, se manifiesta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y el que tiene las 7 estrellas en sus manos. Así se manifiesta el Señor, así se identifica a esta iglesia. Repito, a cada iglesia de estas 7 iglesias de Asia Menor, el Señor se identifica de diferente manera. En el principio de cada carta, ahí está la identidad de nuestro Señor Jesucristo. A cada iglesia se manifiesta de diferente manera. Entonces, a esta iglesia de Sardis, que significa los que escapan, sí, el Señor se manifiesta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y el que tiene las 7 estrellas. Él dice esto, dice. ¿Por qué la Biblia dice que Él es el que tiene los 7 espíritus de Dios? Quiero decirle que el Espíritu Santo es manifestado. El Espíritu Santo solamente es uno. Pero en Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, el Espíritu Santo ahí se manifiesta como 7 candeleros ardiendo en fuego. En el libro de Isaías está más claro porque el Señor tiene los 7 espíritus. ¿Sabe que en Isaías está más claro? En el capítulo 11, en el verso 1, habla de Jesús como el tronco de David que iba a retoñar, a reverdecer. En el versículo 2 dice, hablando de Jesús, que es el hijo de David, hablando en un aspecto genealógico. Es la palabra que se usa en Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3. La genealogía del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, genealógicamente el Señor viene de la raíz de David. Por eso habla así Apocalipsis capítulo 5, verso 5. Entonces, Isaías dice en el versículo 2, hablando del Mesías, dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová,
Y comienza ahí hablando del espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de temor de Jehová, espíritu de autoridad, de inteligencia, que iba a ser espíritu de temor, todo eso. Todo esto espíritu, dice, es la totalidad del Espíritu Santo que reposaría en el Mesías, cosa que sí el Señor lo demostró con gran poder. El Espíritu de Dios vino sobre él y él hacía tantos prodigios y milagros, que es lo que nosotros necesitamos, buscar más del Espíritu Santo. Entonces, de esta manera el Señor se identifica a esta iglesia de Sardis. El Señor a esta iglesia no le va con tanto rodeo. No hay ningún elogio para esta iglesia, ni un elogio, hermano. Esta iglesia de Sardis, el Señor le dice, yo conozco tus obras, le dice. Yo conozco tus obras, porque Él conoce mis obras, conoce las obras de todos nosotros, y las obras son muy importantes. Note que a todos el Señor le dice, yo conozco tus obras, a las 7 cartas, a las 7 iglesias. Entonces el Señor le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras. Y le dice, y no le dice, mira que tienes esta cualidad. No, se va al grano el Señor y le dice, y tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ese pueblo estaba muerto, ¿no? Esa iglesia de Sardis estaba muerto. Pero tenía apariencia, dice, le gustaba la apariencia de ser una iglesia, de que estaban vivos espiritualmente. Pero está muerto, le dice el Señor. Qué triste es, ¿verdad? Entender esto, hermanos, la situación de mucha gente. ¿Sabe que hay mucha gente llamados cristianos, entre comillas, que les gusta la apariencia? Con eso se conforman. No van detrás de la salvación, no les interesa, no lloran por la salvación, tener una buena relación con el Señor, sino por una apariencia. Y no solamente vamos a hablar entre cristianos, en iglesia cristiana, sino que hay mucha religiosidad en todo el mundo, hay muchas religiones también, que a ellos les gusta tener una religión, a ellos les gusta pertenecer a esa religión por tener una apariencia religiosa, porque quizás sus amigos tengan una buena reputación de ellos, o tener una buena reputación ante sus amistades, ante sus familiares. Pero eso no es suficiente. Que la gente diga, no, hombre, este hombre, esta mujer pertenece a tal religión, es una buena persona. ¿De qué sirve que digan? Esa es una apariencia. Aquí lo importante es, aunque mucha gente digan lo que digan de usted, pero usted tener una buena relación con Dios. Muchas veces yo he pensado y lo he dicho, una buena relación con Dios depende, como dice Efesios capítulo 1, en el verso 13 en adelante, depende si usted siente la presencia del Señor, eso a usted le confirma que usted tiene una buena relación con Dios. Usted siente el Espíritu Santo en su vida, siente esos ríos de agua viva que dice Juan 7:38, allí está una confirmación que aparece la palabra arras en algunas 2 ocasiones en el Nuevo Testamento. Arras significa confirmación. En Corintios y Efesios capítulo 3, verso 14. Esa palabra arras que aparece allí significa confirmación del Espíritu Santo. Esto es lo que el ser humano necesita, tener una convicción personal con Dios. Y eso se recibe a través de una confirmación del Espíritu Santo. Cuando nosotros sentimos al Señor, que a veces hasta nos hace llorar, porque es una presencia tan sublime. Entonces, no tenemos que conformarnos con una apariencia. Abandone ese pensamiento. Esta iglesia tenía esta situación. Tienes nombre de que vives, pero ustedes saben que está muerto. Posiblemente tenían buenos equipos de música. Quizás tenían buenos predicadores, quizás allí. Tremendos, quizás oradores. Oratoria tremenda. Pero el Señor dice, ustedes están muertos. No tenían la esencia del Espíritu Santo en esa iglesia. No había palabra que fluía por el Espíritu Santo.
Porque el Espíritu de Dios es quien pone palabra en la boca de sus ministros. Ese fluir del Espíritu Santo no había. Ellos tenían cierta religiosidad allí, tenían nombre de que era una iglesia, pero había muerte espiritual, se respiraba muerte allí. Bendito el Señor, qué tremendo. Dios nos ayude y debemos de preocuparnos, porque el Espíritu de Dios se mueva en nuestros medios, se mueva en la alabanza, se mueva en la palabra, se mueva en la oración, en los cultos. Es lo que más debemos de anhelar. ¿Sabe? Aquí en Estados Unidos hubo un gran siervo de Dios, un americano. Hoy hace poco murió. Ese hombre Dios lo llamó desde jovencito, pero dice que él levantó una iglesia y se estaba destruyendo y en lugar de crecer iba destruyéndose. Y le dijo, Señor, ¿qué está pasando? Tú me llamaste. Pero dice que el Señor le dijo, mira, le dijo, se llamaba David Wilkinson, muy reconocido. Dios lo levantó como profeta ese hombre también. Profetizó cosas que ahora se están dando, se están sucediendo. Pero el Señor le dijo, la obra que he puesto en tu mano se está destruyendo porque tú no oras. Tú solamente pasas viendo el partido, el deporte. Si tú me dedicaras ese tiempo, yo te levantaría un ministerio muy grande. Y sabe que ese hombre, hermano, dejó esa costumbre de dedicar tanto tiempo al deporte y se puso a buscar a Dios. Y Dios levantó un ministerio internacional. Usted puede ver eso en el internet. Es un ministerio internacional que Dios levantó. Entonces, esta iglesia se estaba muriendo y muriendo y muriendo. En esta altura que el Señor le manda la carta, va a ver más adelante usted que esta iglesia estaba en estado de coma. Ya casi, dando los últimos respiros ya. Mire, dice, una de las razones que he sacado yo a través de la palabra del Señor, que esta iglesia se estaba muriendo es porque había pecado. Había pecado. Y el pecado, hermanos, no existe un pecado, ni dos, ni tres. Existe cantidad de pecado. El apóstol Pablo nos dice a nosotros los gentiles, en Efesios capítulo 2, versículo 1, y allí incluye también judíos, ¿verdad?, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestro pecado. Todo el mundo casi sabe, muchos saben, lo que dice Romanos 6, 23, que la paga del pecado es muerte. Es muerte. Aún dice 1 Timoteo 5, 6, que el que vive en placeres dice que vive también en muerte. Entonces, esta iglesia estaba en pecado, ya no buscaban a Dios, solamente quizás se reunían para pasar momentos sociables, para comer juntos, para platicar, desaburrirse, tener hobby times, tener tiempos así tranquilos. Era un hobby ya, ¿no? Entonces, espiritualmente estaban descuidadísimos, estaban muertos. Todavía el Señor, Dios es un Dios de grandes oportunidades. El Señor le dice en el versículo 2, sé vigilante, le dice a esta iglesia, sé vigilante todavía. Y afirma las otras cosas que están para morir. O sea que estaba en estado de coma, por lo que yo le dije. Porque todavía faltaban unas poquitas cosas que ya iban a morir y entonces esa iglesia quedaría determinadamente arruinada. Sé vigilante, porque están otras cosas que ya están para morir. Sea bendito el Señor. Sé vigilante es poner atención. Hay que poner atención. Hay que velar. Hay que hacer algo. Eso es lo que el Señor está invitando a esta iglesia. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No las he hallado perfectas delante de Dios. Hay momentos, hermanos, que hay una perfección de la cual la Biblia habla. Muchas veces lo hemos explicado. Hay una perfección
Y sabe que la perfección para nosotros, el pueblo de Dios, según el libro de Hebreo, capítulo 10, verso 14, consiste en estar enfocados nosotros en el sacrificio de Cristo. Allí en Hebreo dice, 10, verso 14, que con un solo sacrificio, dice que nos hizo perfectos delante de Dios. Y aquí dice, no he hallado tus obras perfectas. Entonces, la perfección entre nosotros con Dios consiste en estar enfocado, estar hablando, como dice Apocalipsis 12, 11, venciendo al diablo con la sangre de Cristo, estar hablando continuamente del sacrificio de Cristo. Eso nos lleva a una perfección, a lo que Dios le llama perfección. Para nosotros nadie es perfecto, pero para Dios, Job 1:8, verso 5 y otros pasajes más que hay en la Biblia. A través del sacrificio de Cristo se logra esa perfección. Pero entonces esta iglesia había descuidado todo. Como que ya no se hablaba del sacrificio de Cristo. Se habían olvidado. Entonces el Señor les dice, he hallado tus obras, dice, no son perfectas delante de Dios. No son perfectas. Acuérdate pues de lo que has recibido, oído y guárdalo. Acuérdate, dice. Haz memoria de lo que has oído, de lo que has aprendido. Bendito sea el nombre del Señor. Y guárdalo y arrepiéntete, le dice el Señor a esta iglesia, arrepiéntete. ¿Qué nosotros hemos recibido? ¿Qué es lo que nosotros hemos oído? Hemos oído siervos de Dios, hemos oído palabra de Dios. Lo que hemos leído, hay que recordarnos que usted no tiene nada que acordarse de lo del Santo Evangelio, usted está en problema grande, ¿verdad? Estamos en grave problema. Tenemos que recordarnos de lo que hemos oído y dice, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora he de venir. Mire, aquí dice, si no, dice, pues si no velas, termina diciendo el versículo 3, pues si no velas, vendré sobre ti. No está hablando de bendición, bueno. Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 al 4, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces el Señor vendrá como ladrón y no podrán escapar. Como ladrón en la noche vendrá y no podrán escapar. El ladrón por lo regular cae en la noche y no avisa. ¿A quiénes? A los que están desapervenidos. No les avisa. El Señor no es ningún ladrón, sino que Él hará, así como hacen los ladrones que no avisan. Si no velas, no oras, dice. Vendré como ladrón. Pero ¿sabe qué? A sus siervos, dice el Señor en Amós capítulo 3, verso 7, que el Señor no hará nada sin revelárselo a sus siervos, los profetas. El Señor revela cuando Él va a hacer algo. Entonces, muchas veces hay gente que está a punto de ser destruido. Dios los va a destruir, pero Dios no les avisa. No les avisa, porque ya es muy tarde. A eso se está refiriendo este versículo. Si no velas, le dice, vendré como ladrón sobre ti, no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No sabrás a qué hora. No sabrás. Mucha gente están a punto ya de ser destruido, ser aniquilado, y ni saben, ni se lo imaginan. Y muchas veces los siervos de Dios saben hasta cuando se van a morir, algunas veces. El Señor les hace sentir. Entonces, aquí dice, el que venciere será vestido de vestidura blanca, dice esta carta. El que venciere será vestido de vestidura blanca. Imagínense el que venciere, ¿qué? Esta iglesia se iban a morir, eso fue hace casi 2000 años. Se iban a morir
y el que venciere iban a ser vestidos de vestidura blanca. Pero también eso el Señor lo está diciendo hoy en día. Él tiene vestiduras blancas. Vestidura blanca. Allí en Apocalipsis capítulo 7, verso 9, verso 13 y capítulo 19 aparece un montón de una multitud de personas vestidos de blanco. Vestidos de blanco. Y dice Apocalipsis, en el 19 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero. El Señor tiene vestiduras blancas para su pueblo. Bendito el Señor para siempre. Aquí dice, miren, el capítulo 19, verso 8, y a ella, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, las cuales son las acciones justas de los santos. Qué bonito esto, ¿verdad? A ella se le ha concedido que se vista con vestiduras blancas. Entonces dice, esta carta, hermano, casi termina diciendo, y no borraré, dice el versículo 5. Termina diciendo el versículo 5, y no borraré su nombre del libro de la vida. A esta iglesia el Señor lo llama a arrepentirse, y el Señor les iba a dar vestidura blanca otra vez. Qué tremendo. Y dice el Señor que todavía no los había borrado, aunque ya se estaban muriendo, pero el Señor dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Si usted interpreta humildemente y con mucho cuidado este versículo, esta expresión aquí, sabe que esto significa, esto que dice es algo condicional, que hay que arrepentirse, hay que retractarse del mal. Y el Señor entonces dice, y no borraré, quiere decir que si le damos vuelta a la moneda, el Señor sí borra el nombre. El Señor puede borrar nuestro nombre, hermano. Puede borrar nuestro nombre. Lea usted el Salmo capítulo 69. Y sabe que los que se apartan de Dios, dice que el Señor borra los nombres del libro de la vida. Sea bendito el Señor para siempre. Así dice el Salmo 69, versículo 28. Sean raídos, la palabra raído quiere decir arrancado, borrado, destruido. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. En el capítulo 32, verso 32 de Éxodos, Moisés estaba un poco molesto con Dios. Había destruido una gran cantidad de miles de judíos del Señor, porque habían hecho aquel becerro de oro, lo habían adorado. Y Moisés le dice a Dios, perdona a este pueblo, ellos han pecado contra ti. Si tú no los perdonas, entonces sabes que Él borra mi nombre de tu libro que has escrito. El Señor le dijo a Moisés, Moisés, el que contra mí pecare, de ese borraré su nombre de mi libro que he escrito. Lo borraré. Y Jeremías dice en el capítulo 17, versículo 13, Jeremías dice que los que se apartan de Jehová, sus nombres serán escritos en el polvo. ¿Qué significa eso? Escriba usted un nombre en el polvo. Escríbalo. Al rato pase y va a ver si lo encuentra. Va a estar borrado. Eso es lo que significa. El Señor sí borra nombres. Si no lo entiende, órele al Señor. Dios puede borrar su nombre del libro de la vida. Entonces, esta iglesia, el Señor le está poniendo una condición, que se arrepientan para que el Señor no les borrara su nombre del libro de la vida. Oiga, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Confesaré su nombre. Pero el Señor les pone una condición a esta iglesia,
que se arrepintieran, que arreglaran sus vidas. Y si no, el Señor iba a borrar su nombre. Y si lo hacían, entonces el Señor dice, y confesaré sus nombres delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Termina diciendo esta cartita, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a todas las iglesias. Repito, estos mensajes son para los últimos tiempos también. Esto implica mucho la situación de esta iglesia, lo que hoy en día se está viviendo. Lo que hoy en día se está viviendo. Inmediatamente el Señor no le dice a la gente que se salgan de esa iglesia, si usted mira el pasaje bien. No le está diciendo, sino que el Señor les está llamando a un arrepentimiento. Hay mucha gente que algo ven en iglesia, en cualquier iglesia cristiana, no les gusta y se sienten más santos que todo y se salen. El Señor no les dice, todavía hay personas aquí que no habían manchado sus vestiduras. Y gracias a esas personas esta iglesia estaba abierta todavía. Entonces, pero allí hay condiciones que el Señor les pone, que se arrepintieran, que se acordaran de dónde ellos, lo que ellos habían oído, lo que ellos habían aprendido del Evangelio, el perdón que habían recibido, la presencia de Dios que antes sentían, que se recordaran de eso. Es bueno recordarnos a veces de las cosas pasadas, para que podamos actualizarnos y mejorar nuestra vida espiritual. No se olvide, querido hermano, amigo, estamos aquí para decirle que Jesucristo pronto viene. Pronto viene el Señor, que el Señor les continúe bendiciendo.